Qué gusto me da saludarte, querido José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. Hoy hay muchas cosas que atender. Primero, ¿qué opinión le merece a Coparmex lo aprobado por los diputados en esta parte del paquete económico? Sí, bueno, de alguna manera el análisis que hemos hecho del paquete económico nos habla de que los pronósticos de ingresos son muy optimistas. Pensar que la economía va a crecer 3% nos parece que no es algo real, no es alcanzable. Pensar que la inflación va a bajar más rápido de lo que el mismo pronóstico de Banco de México, pues tampoco nos parece que es real, ni tampoco la producción de los barriles de petróleo. Pensar que estaremos produciendo 1.825.000 barriles cuando hay unos 625 en la producción en promedio este año nos parece que es irreal. Esto nos habla, David, que tendremos en la estimación que hemos hecho un faltante de 130.000 millones de pesos, que tendrán que ser recortes que se establezcan en algunas de las distintas áreas. Preocupa que, si bien es cierto que hay algo de aumento en el presupuesto a salud y educación, nos parece que no es suficiente para lograr cubrir las deficiencias que hoy existen. La infraestructura educativa quedó en el abandono de 2 años de pandemia muy afectada y se requiere invertir para poderla recuperar. Preocupa también que el aumento en seguridad sea solo a la Secretaría de la Defensa Nacional, un 16%, mientras que en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública prácticamente no hay aumento. Y si queremos recuperar ese México en paz, David, necesitamos invertir desde policía municipal, policía estatal, para realmente en la combinación, el trabajo con la Guardia Nacional, podamos tener esa seguridad. Entonces nos parece que pues un presupuesto que eventualmente tendrá que tener recortes porque no se van a cumplir los pronósticos de ingresos, y donde esperamos que estos recortes no sean en estos 3 rubros que consideramos ahorita lo más importante para el país, que A es ver, José, has educación. hablado de recortes, pero por el otro lado está la capacidad de endeudamiento de 1.2 billones de pesos, más de 5.000 millones de dólares, que eso también nos debe, porque parece que quieren cubrir por ahí con deuda. Sí, digamos que lo que se aprueba ahora en la parte de endeudamiento, pues ya es un aumento importante a la deuda. Sin embargo, no se van a poder endeudar más de lo que hoy aprueba el Congreso. En ese sentido es que vendrán los recortes precisamente al no tener los ingresos que están proyectando. Pero lo que señalas, David, nos parece desde luego fundamental. Hay un endeudamiento en donde se había dicho que no crecería la deuda. Si bien es cierto que no crece con respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto, sí crece en el monto total, y desde luego esto es preocupante, David. Sí, o sea, la deuda crece en el monto total. O sea, Exactamente. esa promesa de principio de sexenio de que no va a crecer la deuda ya no se cumple en este caso. No, digamos que lo han manejado como que no aumenta el porcentaje de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto, que eso es cierto, que digamos esté en el mismo rango, no aumenta, pero el monto total de la deuda sí aumenta. Esto quiere decir que habría la posibilidad de que bajara como porcentaje de la economía, como porcentaje del Producto Interno Bruto, que no es el caso, porque precisamente al crecer la deuda, pues efectivamente el monto total crece, aunque el porcentaje con respecto a la economía permanece. Ahora, punto número dos. Vimos al secretario de Gobernación que sigue insistiendo, ya va en una gira nacional en la militarización. Pues yo creo que no es, no, no sé tú qué pienses, pero yo creo que por ahí no va el tema de la seguridad, ¿no? No, coincidimos, David, desde luego, digamos, por un lado, hubo 2 modificaciones en cuanto a seguridad. Uno que tiene que ver con el paso de la Guardia Nacional de un mando civil a un mando militar, que insistimos en Coparmex que es inconstitucional, y desde luego estaremos acompañando estas acciones de inconstitucionalidad. Y otra que es este diferimiento de regresar el ejército a los cuarteles, no en el 24, sino en el 28.
esta que sí fue una reforma constitucional y que ahora requiere esta aprobación de la mitad de los congresos estatales más uno, en donde más importante que saber si el ejército va a regresar a los cuarteles en el 24 o en el 28, nos parece, David, que es un plan que nos ayude a entender cómo se va a regresar el ejército a los cuarteles sin que se deteriore la Mira, seguridad. lo platicábamos la vez pasada. Si no viene acompañado de un plan, en el 28, gobierne quien gobierne, vamos a tener la misma discusión. ¿Se quedan hasta el Exactamente. 32 o ya Exactamente, se y así pueden ir? nos irán pateando, ¿verdad? De 4 años en 4 años, y es muy clara la Constitución que establece que la función del ejército tiene que ver con la defensa del país y claro, temporalmente puede tener funciones como esta de seguridad pública, pero que no puede estar nada más pasándose cada 4 años sin que exista este plan que hemos platicado, David, que se requiere, porque ¿cómo le haremos para que regrese el ejército? Que la verdad valoramos mucho la acción del ejército y de la marina en la seguridad pública, pero esto es algo que tiene que ser temporal y se tiene que reforzar las policías municipales y estatales, así como la Guardia Nacional. Sí, porque hay un falso debate. Es decir, es que no. ¿Cómo los gobernadores hay gente que pide que la Guardia Nacional y se fortalezcan las policías, pero quieren que intervengan ahora? Pues no está peleada una cosa con la otra, ¿no? No, desde luego, y por eso valoramos lo que los soldados y los marinos hacen precisamente para ayudar a esta seguridad pública, pero no podemos nada más estar pensando que se vaya posponiendo ese regreso a los cuarteles sin que exista este plan que hemos platicado, David. Vamos, debería haber ya en el paquete, en el presupuesto, dinero destinado para la capacitación y formación de fuerzas locales. Definitivo, y eso preocupa porque no vemos que haya dinero en ese sentido. Recordarás los fideicomisos del Fortaseg y el Fortamun que permitían que estas policías estatales y municipales pudieran de alguna manera reclutar, capacitar a las policías. No teniendo esos recursos, pues cada vez estamos más lejos de recuperar la seguridad desde el punto de contacto con la ciudadanía. Oye, te llevo a un tema adicional. Se ha generado luego de que se dio a conocer el decreto para estas importaciones temporales, como mucho ruido. Parecería que sigue sin entenderse lo que se está haciendo, ¿no? Sí, digamos que como lo vemos en Coparmex y en los organismos empresariales, es que llevamos ya un poco más de 5 meses con este acuerdo de unidad entre el gobierno e iniciativa privada, no para que bajara la inflación, sino para contener que no subiera más, entendiendo que son factores internacionales que nos han llevado a esta inflación alta. Cuando escuchamos 8.7, claro que es una inflación alta, pero hay que compararla con lo que está pasando en países de Latinoamérica y de Europa que están en 12 y 13%, y desde Vamos, luego, países como Argentina que están en 40. sí, yo Argentina sí lo clasificaría como algo excepcional porque ahí sí hay razones adicionales locales, pero exceptuando Argentina, cuando volteamos a ver los demás países de América Latina, pues obviamente han sido sujetos, y no nada más en América Latina, también en Europa, a estas inflaciones altas derivadas de estos conflictos internacionales que hemos platicado, como la pandemia del COVID-19, como la guerra de Rusia en Ucrania, y desde luego la intención fue contener el que no subiera tanto, y estamos llegando ya a un pico, poco a poco empezará a bajar, pero todavía viviremos el resto del año y todo el 2023 con inflaciones altas, y será la expectativa, David, es que hasta el 2024 logremos llegar a la meta del Banco de México, que es 3 más menos 1% en la inflación. Ahora, estos permisos especiales de importación, ¿cómo los ves tú? Bueno, el análisis que hacemos es que hay que ser muy cuidadosos. Tenemos tratados internacionales que nos obligan a cuidar todas las importaciones que hacemos alimentarias al país con un estricto cuidado de las normas de calidad y de inocuidad. Si esto se viola, el riesgo es que Estados Unidos pudiera bloquear las exportaciones agroalimentarias mexicanas. Ese sería un golpe muy fuerte a la economía mexicana, y por eso lo que hemos señalado es, está bien que se quiten trabas,
el que el proceso sea más rápido, el que no se paguen impuestos de importación. Sin embargo, sí tenemos que vigilar el que estos procesos que cuidan la calidad de los alimentos y la inocuidad se deben de conservar. Ahorita son pocas empresas, se hizo este convenio con 15 empresas, pero en la medida que se puedan añadir más empresas, es importante que no se descuide la calidad y la inocuidad de los alimentos que importamos por el posible efecto que pudiera tener la consecuencia de que nos impidieran exportar alimentos mexicanos. Sí, es que de entrada con 15 empresas, pues tienes bastante controlado la vigilancia, Sí, sin duda. pero no se está pensando en qué pasa después, qué pasa cuando se tenga que implementar mucho más, ¿no? Sí, por lo pronto es un plan a febrero del año próximo que pudiera extenderse. Es parte del mismo plan en el que llevamos un poco más de 5 meses, que ha sido, creo que hay que destacar, David, una participación voluntaria de las empresas, tanto productoras como distribuidoras, que de manera voluntaria han decidido en cuál producto o cuáles productos de estos 24 pueden absorber este aumento de los costos para no trasladarlos en el precio, y esto es lo que ha permitido contener la inflación. Desde luego reconocemos también la participación del gobierno federal con este subsidio a las gasolinas, que ha permitido también el que se contenga ese aumento de precios. Sabemos que son medidas temporales, que estamos llegando al pico de la inflación, pero todavía estamos en ese entorno y seguiremos de alta inflación, aunque irá bajando, será de manera muy lenta el que baje la inflación todo el año próximo. Sí, pues, tenemos que tener paciencia y no caer en medidas fuera de control. Querido José, te mando un abrazo y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. No, igualmente, David, un abrazo con mucho cariño y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, que te vaya muy bien.